Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Buenos días, Espíritu Santo. Una palabra que te edifica, una palabra que glorifica a Dios, una palabra que día tras día el Señor ha depositado en mi vida para yo poderla compartir a través de este medio, las redes. Así que no te quedes con ella, compártela también a quien tú sepas que necesita una palabra el día de hoy y así podrás edificar una vida. Hoy vamos a estar leyendo la Biblia o vamos a estar estudiando en Lucas. Lucas 2:52. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de todos los hombres. Mire cómo especifica aquí algo, y fue algo que cuando lo leí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, nosotros seres humanos vamos creciendo en estatura, o sea, nos vamos formando a medida que van pasando los años, nosotros vamos creciendo quizás en tamaño, pero aquí está hablando que Jesús, al igual que crecía en tamaño, estaba creciendo en sabiduría. Y esto me lleva a entender que hay niveles de sabiduría, o me lleva a entender que hay una sabiduría que va avanzando, una sabiduría que va creciendo, porque dice la palabra que él crecía en sabiduría y en estatura. O sea, hay unos niveles para la sabiduría, hay un avance para la sabiduría. La sabiduría como tal tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de avanzar, tiene la capacidad, no es solamente usted decir, Señor, dame sabiduría, no, es la capacidad de usted poder empezar diciéndole, Señor, dame sabiduría, pero cada día decirle, Señor, dame más sabiduría, porque según lo que relata la Biblia acá, la sabiduría tiene niveles, la sabiduría va creciendo acorde a lo que tú vayas buscando, acorde a lo que tú vayas entrando en la palabra, acorde a cómo vaya siendo tu comportamiento con Dios. El Señor te va a ir dando un nivel de sabiduría más alto, un nivel de sabiduría más grande. La palabra lo relata que Jesús crecía no solo en estatura, y cuando hablamos de estatura estamos hablando del tamaño. O sea que está hablando de que Jesús no solamente crecía en tamaño, sino que crecía en sabiduría. O sea que cada día tenía más para entregarle a la gente, cada día tenía más para poder llevar a las personas, cada día tenía más de parte del Padre por medio de la sabiduría. Pero ¿cómo adquirió esto? Cuando nosotros vemos más para adelante, esta historia se trata cuando Jesús es encontrado en el templo, cuando su madre lo está buscando, cuando su madre está desesperada porque no sabe dónde él está y él está en el templo y le contesta, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el compromiso con el que él había venido a la tierra, sabía el propósito por el cual él había venido a la tierra y no era precisamente quedarse estancado dentro de una casa, no era precisamente quedarse encerrado en cuatro paredes, ese no era el propósito era salir, era empaparse de todo lo que estaba pasando, era entender la humanidad, era entender qué era lo que había allá afuera, y eso fue lo que hizo. Por eso a la edad de 12 años es encontrado en el templo hablando con los escribas y mirando qué era lo que estaba pasando. Ya había un interés, ya el Señor había depositado en él ese interés. Y es el mismo interés que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros ya hay una semilla plantada por el Padre. Ya hay una semilla ya dentro de tu corazón que te dice, debes buscar presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros con nuestra pereza, lo que pasa es que nosotros con nuestras circunstancias, con el día a día, no escuchamos esa voz interna que nos dice, tú tienes que buscar al Padre, tú tienes que interesarte por los negocios del Padre, tú tienes que interesarte por todo lo que compete al Padre.
Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, es necesario que se ocupen de mis negocios, es necesario que se ocupen de establecer mi reino en la tierra. Es necesario que empieces a entronar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus vecinos, entronar el reino de Dios. Es necesario que así como hicieron con Jesús, sigas creciendo en sabiduría. Es necesario que así como pasó con Jesús, tengan que ir a buscarte en casa del Padre, porque es tu deber estar allá. Es necesario que así como Jesús a temprana edad, ya él quería profesar que había un Dios que libertaba, que había un Dios que salvaba. Es necesario que volvamos a retomar nuestra senda, que volvamos a establecer que nuestro Padre Celestial está más vivo que nunca, que podamos hacerle entender a la humanidad que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios vivo, es un Dios de orden, es un Dios de sabiduría. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender, cuando leemos la última parte, dice que él crecía en sabiduría y estatura, pero también nos dice que crecía con gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora mi pregunta es para ti. ¿Qué tanta gracia estás tú creciendo delante de Dios? ¿Qué tan agradecido o qué tan atraído o qué tan contento se siente papá de ver el trabajo que tú estás haciendo? Porque él aquí se sentía contento del trabajo que su hijo estaba realizando. Tú como hijo, ¿qué tan contento puede sentirse Dios en este momento? ¿Qué buen testimonio estás dando a los hombres para que puedas ir creyendo en gracia delante de los hombres? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu vida? Pero principalmente, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Realmente estás creciendo en gracia con Dios? Es una pregunta para que tú te interrogues, es una pregunta para que tú mismo te contestes y para que entiendas que necesitamos volver a darle el lugar a Dios en nuestra vida, que necesitamos que Él retome ese espacio que hay en nosotros, que necesitamos que Él vuelva otra vez y que Él pueda sentirse con gozo, que Él pueda sentirse feliz de saber que estamos estableciendo su reino aquí en la tierra, como una vez lo hizo Jesús, creciendo en tanto en estatura como en sabiduría. Así que te invito para que hoy sigas avanzando, para que hoy sigas creciendo. Y recuerda, para que sigas creciendo en sabiduría, que es lo más importante. Recuerda que el principio básico y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que no lo pierdas. Sigue hacia adelante y sigue avanzando en sabiduría. Dios te bendiga.